Presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en este domingo 23 de enero. Cámaras de seguridad dejaron al descubierto un crimen en la comuna de Padre Hurtado. Un joven de 22 años fue asesinado por dos sujetos luego de una pelea en una fiesta, aparentemente por motivos amorosos. Los presuntos homicidas fueron detenidos y están en prisión preventiva. Episodio violento que queda registrado en las cámaras de seguridad, situación que cobró la vida de un joven. Todo apunta a que se trataría de un crimen pasional. La víctima es Jonathan Mella, de 22 años, quien habría peleado con uno de los victimarios por su pareja. Aquello habría ocurrido en medio de una fiesta en la comuna de Padre Hurtado. Luego, uno de los involucrados habría ido junto a unos amigos hasta el sector del pasaje San Lucas a cobrar venganza. Con armas de fuego querían amedrentar a quien terminó siendo asesinado. Bueno, lo que sentí fueron los tiros. Fueron 3 tiros y uno sin percutar, que con los carabineros vimos eso. Vi al hombre cuando estaba tirado, yo ya estaba tirado en el suelo y ahí no se podía hacer nada. Se había escondido atrás de un auto y el portón se corrió. Y ahí él, claro, no sé muy bien, le dispararon y él iba a entrar al patio, al jardín del vecino, y ahí cayó. Mientras que los vecinos llamaban a la ambulancia y carabineros, los victimarios se fugaron por diversas calles del sector para alejarse lo más posible del lugar del crimen. Incluso corrían con las mismas armas de fuego con las que cometieron el asesinato. El OS9 de Carabineros realizó los peritajes, donde las primeras labores se concentraron en identificar a los agresores y conocer el origen de la pelea. La hipótesis investigativa que se maneja sería que tanto los detenidos como la víctima se conocían con anterioridad. No se descarta que uno de los argumentos para este ajuste de cuentas podría ser un problema sentimental que habría existido. Y así es como en pocas horas el equipo especializado de la policía uniformada concretó la detención de los 2 presuntos involucrados directos con el hecho. Se trata de Luis Ahumada Kurtz y Marcelo Palma Gallardo. Uno de ellos ya tenía antecedentes policiales por delitos violentos. Estamos hablando de personas que tienen constantes usos de armas de fuego, manipulación de droga, como también de munición. Además, se logró situar a estas 2 personas, como también la evidencia balística levantada desde los domicilios donde ellos estaban pernoctando. Estamos hablando de que las balas eran coincidentes a las utilizadas el día que dan muerte a este joven de 22 años. Sujetos que luego de su detención fueron formalizados tanto por homicidio como por tenencia ilegal de armas de fuego y drogas. El tribunal decretó la prisión preventiva de ambos. Se amplía su detención y finalmente se le formaliza investigación el día 22 de enero del año 2022. De acuerdo a las diligencias efectuadas con el OS9 de Carabineros, se seguirá investigando a los autores del delito. Además, tenían en su poder pistolas adaptadas para el disparo, elementos que en algún momento fueron de fantasía, pero que delincuentes las modifican para transformarlas en una real. Algo que ha proliferado durante la última época y que las autoridades buscan frenar con la nueva ley de armas. Sabemos que el uso de armas de fuego ha aumentado la violencia con que se cometen los delitos y que muchas veces estos terminan en homicidios. Por eso estamos seguros que la nueva ley de armas nos va a dar más y mejores herramientas para prevenir y perseguir el uso de armas de fuego. La investigación continúa. Mientras que Jonathan Mella ya fue despedido por sus seres queridos, todavía Carabineros realiza peritajes para poder ver qué papel cumplieron el resto de los individuos que acompañaban a los 2 detenidos el día del crimen que terminó con la vida de un joven de Padre Hurtado por un lío amoroso. Chile ha registrado en estos últimos días el mayor número de casos nuevos en lo que va de pandemia y un alza de la positividad que no se veía desde abril. El Ministerio de Salud reportó este domingo 13.674 nuevos contagios en estas últimas 24 horas. Afortunadamente, los especialistas indican que aún la red asistencial no se ha visto mayormente colapsada, todo gracias a la vacuna.
Esta es una de las postales envidiables de la costa de Valparaíso, preferida por muchos en verano, generalmente playas con muchos turistas y residentes que ahora también muestran su preocupación por el aumento de los contagios por COVID-19. No hay hora, tampoco particular, en ninguna parte hay como para hacerse una toma de un PCR. Que está todo agotado, sea clínicas particulares, está todo agotadísimo, está colapsado. En el cabo de las 2 últimas semanas pasamos de tener alrededor de 1.000 casos activos, actualmente casi 6.000 casos activos, ya con un incremento exponencial que se fue casi duplicando día a día. Sin contar la región metropolitana, la costa central lidera por tercer día consecutivo los casos nuevos a nivel nacional. Hoy Valparaíso registró 1.607 nuevos contagios, le sigue Tarapacá con 995 y la Araucanía con 804. Las autoridades insisten en la importancia del autocuidado. Pero cuando una playa está llena, cuando una discoteca está en un espacio cerrado mal ventilado, cuando tú decides ir a almorzar o cenar a un restaurante o ir a beber a algún bar y esos lugares están cerrados, estás eligiendo un lugar de alto riesgo de contagio. 13.674 casos nuevos y 15 fallecidos, reportó el Ministerio de Salud este domingo. El último balance registra un ascenso a 58.573 en los casos activos y lo peor, una tasa de positividad que sigue en alza y que alcanzó un 13,6%. Recordemos que con un 12% de positividad o 15% de positividad, nosotros ya estamos básicamente subestimando el número de casos activos o los casos circulantes. Tenía un incremento importante en nuestra capacidad de respuesta durante las últimas 2 semanas, aumentando la capacidad de realización de exámenes sobre un 25%. Pese al aumento explosivo de nuevos casos positivos, los expertos destacan que no ha sucedido lo mismo con los hospitalizados. Los especialistas indican que esto es gracias al proceso de vacunación. Así, por ejemplo, según el MinSal, en la semana del 6 al 12 de enero, las personas que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos sin esquema de vacunación completo fueron 50, con las 2 dosis 27 y con la de refuerzo, solo 17. Aquellas personas que tienen 3 dosis, son muy pocos los casos en unidades de cuidado intensivo, las personas que tienen dosis de refuerzo o booster. Hay algunos, pero son muy pocos. A diferencia de aquellas personas que no tienen ninguna dosis o una o 2 que son un esquema incompleto, que son las personas que predominan en las unidades de cuidado intensivo. La expansiva propagación de la variante Omicron en el país está logrando nuevos récords de contagiados. Sin embargo, en la Organización Mundial de la Salud son optimistas. Al menos eso piensa el organismo para Europa, donde se estima que en marzo próximo el 60% de sus habitantes ya habrá contraído la enfermedad, lo que generaría en un periodo de tiempo una inmunidad global, ya sea por la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección. El gabinete de Gabriel Boric quedó conformado no solo por partidos de Apruebo Dignidad, sino que también por colectividades que en algún momento formaron parte de la nueva mayoría o la exconcertación. La relación entre ellos, dicen, será clave para sacar adelante el programa de gobierno. Flavia Cordela nos cuenta más. Comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones. Fue una de las declaraciones que Gabriel Boric entregó al anunciar la conformación de su gabinete. Sumar miradas y distintas perspectivas, porque dentro de los 24 ministros no solo hay nombres de su coalición Apruebo Dignidad, sino que también de otros partidos. Son personas que han demostrado cercanía con este proyecto. Nosotros necesitamos ampliar el universo de voluntades porque solos no podremos lograr los objetivos que Chile nos ha planteado. Es que al gabinete de Boric no solo se sumaron militantes de partidos de su coalición, además de los 7 independientes, hay representantes del Partido Socialista, el PPD, los radicales y el Partido Liberal. Ha dado señales de mucha apertura, de mucha escucha. Creemos que va a ser posible una construcción colectiva con el presidente Boric y el resto de los partidos que lo apoyan, ya que este gobierno transformador, esta energía transformadora va a requerir de mucho apoyo. Entre socialistas, PPD, radicales y liberales son 5 militantes de otros partidos los que se sumaron al gabinete. ¿Cuál será la relación que tendrán ellos con la actual administración? Algunos ya han dicho que esperan ser considerados en instancias como el comité político, donde su voz sea escuchada.
vamos a colaborar lealmente para el éxito del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque es muy importante que se lleve adelante su programa de transformaciones. Nuestras bancadas secundarán y apoyarán las reformas que se presenten a tramitación en el Congreso Nacional. El Partido Radical, claro, quiere ser incidente en las políticas públicas que se presentan al país y particularmente desde la mirada del socialismo democrático. El cómo se configure la relación entre los partidos para los expertos será uno de los desafíos del futuro gobierno. La convivencia no va a ser fácil, particularmente porque el Partido Comunista siente que en este gabinete quedó subrepresentado. Boric necesita armar también una coalición más amplia en el legislativo. Una coalición más amplia porque en el Congreso, que asumirá en marzo, ninguna fuerza tiene mayorías. De ahí que la postura que adopte la democracia cristiana para algunos sea clave. En el Parlamento vamos a estar disponibles, queremos también ser escuchados y respetados y por lo tanto tenemos mucho optimismo en la relación que se dé. Respetamos absolutamente la opinión que tomaron de respaldar la candidatura en segunda vuelta sin condiciones, eso en su momento lo agradecimos, pero también de definirse ellos como lo hicieron, de que no querían formar parte del gobierno y querían tener esa autonomía. Los próximos días serán clave en el proceso de instalación del gobierno de Boric. Aún queda definir quiénes serán los subsecretarios que asumirán en La Moneda el próximo 11 de marzo junto a los 24 ministros. Y para este viernes se espera además que el presidente electo sostenga un encuentro con todo su gabinete. Esta tarde se realizaron los funerales de Gastón y Cristóbal Aravena, quienes el viernes fueron asesinados por un grupo de sujetos en Carahue. La familia de ambas víctimas clama por justicia y exige que este no sea un caso más que queda en la impunidad. En una semana, 4 personas perdieron la vida producto de emboscadas en la macrozona sur. Fueron brutalmente asesinados. Gastón, de 44 años, y Cristóbal, de 21, iban saliendo de su casa el pasado viernes cuando fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en camionetas con vidrios polarizados. Recibieron disparos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Tío y sobrino fueron ultimados en un sector rural de Carahue. Según testigos, los disparos fueron sin piedad y a quemarropa. Se tiene que enfrentar. ¿Hasta cuándo? Ya no más muerte en esta región. ¿Hasta cuándo va a haber gente muerta? Jóvenes que trabajan, hombres que trabajan para sustentar su familia. Los tipos estos se pusieron a conversar con ellos y de repente sí que le dispararon. Y de ahí vieron a mi hijo y le dispararon en la cabeza. ¿Ellos andaban en las camionetas? Ellos andaban en camioneta. Una camioneta blanca y una roja y una negra con vidrios polarizados. La familia exige justicia y ruegan a las autoridades actuales y a las que asumirán en marzo que intensifiquen las medidas para evitar que estos hechos sigan ocurriendo en la Araucanía. Todos los días muertes, jóvenes y gente inocente. ¿Había amenazas en el sector? Nada. ¿Cuántas veces han pasado por esos lugares ya? ¿Qué han hecho? Nada. Gente que han quemado familia. ¿Y quién hace algo? Nada. Nadie. Este domingo, ambas víctimas de los últimos hechos de violencia en la macrozona sur recibieron una masiva despedida en la comuna de Nueva Imperial. Familiares, amigos y cercanos aseguran que ambos serán recordados como 2 personas alegres y de esfuerzo, a quienes se les arrebató injustamente la vida. No, a mi hijo. Un pan de Dios. Un niño alegre, sonriente, juguetón, siempre andaba haciendo bromas. ¿Sí? En cualquier momento puede pasar lo mismo a cualquiera. Y lo puede pasar a los mismos que trabajan en los camiones. Yo tengo un hijo que trabaja en los camiones y no me gustaría que pasara eso. Malísimo. Terrible. Inseguro, total. Gastón y Cristóbal son 2 nuevas víctimas que se suman a la escalada de violencia que en solo una semana dejó 4 víctimas fatales y un herido de gravedad. Esto pese a la presencia militar en la zona que se mantiene en el estado de emergencia.
Y sobre la situación que se vive en la macrozona sur, la futura ministra del Interior, Isquia Siches, señaló que el conflicto de la Araucanía será posiblemente el mayor desafío de su cargo. En entrevista con Canal 13, Siches dijo tener claro que allí hay un problema de fondo que es territorial, de reconocimiento, pero también un fenómeno que ha dejado víctimas mapuche y no mapuche. Señaló que su deber como ministra del Interior será garantizar que no tengamos más víctimas, más baleos a camioneros y que no sigamos viendo hechos de violencia. Isquia Siches agregó que hay grupos civiles no mapuche que no están disponibles hoy para trabajar e innovar y sostuvo que en la Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto. También invitó a todos los sectores a darse una oportunidad de buscar una solución hacia la paz y dijo que eso requiere innovar y tener voluntad de diálogo. Vamos a hablar ahora de otro conflicto, pero en Ucrania. La concentración de tropas de Rusia cerca de la frontera con ese país ha despertado la preocupación de Occidente por una posible invasión. ¿Cómo ha reaccionado el mundo frente a la tensión en la zona? Los detalles en la siguiente nota. Un 2022 en que la atención mundial se concentra en la frontera entre Rusia y Ucrania. Solo en las últimas semanas, más de 100.000 soldados rusos han sido movilizados hasta la zona limítrofe entre estos dos países, alertando a la comunidad internacional ante una posible invasión rusa de Ucrania. Sigo con preocupación el aumento de las tensiones que amenazan con asestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania y que desafían la seguridad en el continente europeo con repercusiones aún más amplias. Reino Unido acusó al presidente Vladimir Putin de tener planes para instalar a un líder prorruso en Ucrania, declaraciones que rápidamente fueron desmentidas por Moscú. Los países de Occidente han tratado de mostrar un frente unido ante la tensión en la zona, amenazando con sanciones al gobierno de Putin. Estamos hombro con hombro diciendo que habrá consecuencias muy graves si Rusia toma esta medida para intentar invadir, pero también para instalar un régimen títere. Ucrania es uno de los 15 países que surgieron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Llamado como el granero de Europa, es un país extremadamente rico en tierras fértiles. A pesar de los profundos lazos sociales y culturales con Rusia, en 2014 depusieron al presidente prorruso que gobernaba el país. La respuesta de Putin fue anexar la península de Crimea en el sur de Ucrania. Desde entonces, los enfrentamientos entre las fuerzas irregulares prorrusas y el ejército ucraniano han cobrado más de 14.000 vidas. Creo que es obvio para todos que las actuales autoridades de Kiev no están buscando una manera de resolver los problemas a través de conversaciones, sino que eligen el terror. Por su ubicación geográfica, Ucrania es vista como un aliado estratégico y militar por Occidente. Tanto la Unión Europea como la OTAN le han ofrecido respaldo para así sumar este punto clave en el mapa. Situación que Rusia rechaza por completo. Rusia ve a la OTAN como una alianza hostil y agresiva destinada a socavar la seguridad rusa. Si Ucrania se uniera a la OTAN, se eliminaría un país que el Kremlin considera crucial para proteger su territorio. Si bien Rusia ha negado reiteradas veces en las últimas semanas que tenga planes para una ocupación del territorio ucraniano, un posible conflicto armado preocupa al mundo. Si el presidente Putin decide mover sus tropas a Ucrania, el país probablemente resistiría la entrada de los soldados de cualquier manera que pueda, disparando los tanques y montando una insurgencia armada sostenida en contra del poder militar ruso. El mundo vive semanas de tensión e incertidumbre entre estos dos países que alguna vez representaron para Vladimir Putin a un solo pueblo. De vuelta en nuestro país, estas imágenes corresponden a la sorpresiva visita de Gabriel Boric a una conocida fuente de soda que está a pasos de Plaza Baquedano. Su paso por el lugar llamó la atención de los clientes y también de los trabajadores del restaurante, quienes aprovecharon de tomarse fotos con el futuro mandatario.
Fue una sorpresa para los clientes. De un momento a otro, el presidente electo apareció con una vestimenta veraniega, totalmente casual. Saludó de una manera afectuosa y se despidió haciendo el gesto de la franja del club de sus amores, Universidad Católica. Esto fue el sábado en la noche en una visita express de Gabriel Boric a la emblemática fuente de soda de Plaza Italia, La Terraza. Llegó caminando acá, súper campechano, muy sencillo, entró al local y se acercó ahí a la barra, se acercó todo el personal a saludarlo y fue corta, él llegó, lo recibieron con una ovación afuera, se levantó la gente en la terraza a saludarlo, a aplaudirlo y nada, entró al local, conocía ya varias personas acá que trabajan hace tiempo. Y era un cliente habitual, venía desde su época de estudiante. Gabriel y sus acompañantes siempre ocupaban esta mesa de acá, donde era en esta esquinita, pero lamentablemente ya no existe esa mesa como tal, producto que tuvimos que hacer una ampliación del local y se hizo una terracita acá con patio de luz y se hizo este salón nuevo que era parte del hotel. ¿Era cliente habitual aquí? Habitual, sí, venían yo creo que por lo menos 2 veces a la semana, venía con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo y con otras personas más. Pero, ¿qué compró? ¿Qué llevaba en esta bolsa el mandatario electo? Él mismo despejó las dudas cuando le preguntaban en Twitter. Un Barros Luco, palta tomate con extra mayo. Su futuro ministro, Giorgio Jackson, también respondió. El sándwich es bien contundente y al parecer lo que más le gusta a él es la mayonesa que hacemos aquí de forma casera. La hace nuestro planchero que es Javier y tiene ahí el toque especial de la casa que no se pueden revelar los secretos. Es parte de la personalidad disruptiva del futuro presidente de la República. La imagen se viralizó y fue ampliamente comentada en redes sociales. Los líderes carismáticos en general buscan eso, ¿no? La comunicación directa con las personas, el establecer una relación de confianza con ellos, el que se vean como uno más de la ciudadanía, ¿no? Una faceta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los distintos mandatarios, un estilo que se espera que se mantenga cuando llegue a la moneda. A partir de ahora es el presidente de todos los chilenos. Por lo tanto, cuando tenga que tomar decisiones que son complejas, difíciles, duras, va a tener que buscar el apoyo y la legitimidad de todos, no de un solo grupo, ¿no? Y por lo tanto, estas imágenes que forman parte, como te decía, de alguna manera de la percepción que la gente se hace, ¿no? de sus líderes, podría, ¿no es cierto?, distanciarlo de determinados sectores. El presidente electo no estuvo más de 15 minutos en la fuente de soda. Fue acompañado por una escolta, no tuvo ningún inconveniente y se despidió de las personas. Un garzón tendrá el recuerdo con esta foto de la improvisada y comentada visita del próximo jefe de Estado. Buena cara tenía el Barros Luco en todo caso. Un solitario pingüino apareció en Playa El Abanico de Maitencillo, captando la atención de los veraneantes. Expertos señalan que esto a veces ocurre en temporada de apareamiento, pero ¿será el caso de este ejemplar? ¿En qué condiciones se encuentra? Lo revisamos en la siguiente nota. Maitencillo es sinónimo de playa, surf, olas y hasta buceo, pero no de pingüinos. Por eso llamó tanto la atención la presencia de este solitario individuo. Yo fui corriendo y lo grabé. El pingüino me dio penita porque estaba solito. Se trata de un pingüino que aparentemente extravió su andar y llegó hasta Maitencillo como un turista más. Personal del municipio de Puchuncaví acudió a su rescate. Una especie que, entre comillas, podríamos decir que es común que estén en este sector, dado que hay una isla donde los alberga, pero no es común que estén en la playa. Aún no hay certezas de si es un pingüino magallánico o de Humboldt, una especie endémica de la corriente del mismo nombre que se mueve a través de sus frías aguas que cruzan toda la costa de Perú y gran parte de la chilena. Por eso es posible hallarlo desde Chiloé al norte. Suelen aparearse durante primavera-verano, periodo que para algunos ya está terminando. Los juveniles de la temporada a veces se desorientan un poco, a veces no encuentran el camino, digamos, por decirlo de alguna manera, a las colonias en donde nacieron. Y cuando se cansan o cuando les da la gana, en realidad, no sabemos por qué, pero buscan entonces una playa, buscan un lugar para ir a descansar. Este pequeño eligió las bondades de Maitencillo como parada. Si bien es común verlos en grupos, en el caso de los juveniles algunos viajan solos, indica el biólogo marino, una especie declarada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por eso actualmente está protegida a nivel nacional y global. En Chile, Cernapesca es quien actúa en estos casos. ¿Pero qué debe hacer usted si se encuentra con un pingüino en la playa?
mantener las distancias seguras de avistamiento para usted y para nuestra fauna marina. Segundo, no generar ruidos molestos, no dar alimento y no generar ningún tipo de estrés o acoso. Un animal de cualquier especie que esté en la playa, que esté en algún lugar, salvo que muestre evidencias claras de estar enfermo o de estar herido, no hay que molestarlo, hay que dejarlos solos. Cernapesca habilitó el fono 800-320-032 para dar aviso ante estas situaciones. No es la primera vez que un individuo de esta especie pierde el rumbo. En septiembre pasado, un ejemplar también juvenil fue arrastrado por la corriente hasta las costas de Chañaral. Se encontraba un poco débil, fue rescatado, rehidratado y luego de 5 días, liberado en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Una suerte que difícilmente correrá su compañero hallado en Maitencillo, quien se recupera en las dependencias de la Fundación Ñancu, en Concón. Un ejemplar que está bastante débil, bastante estresado también por la presencia humana, se encuentra en baja condición corporal, decir que está delgado, y también se evidenció que es un ejemplar que está ciego, de forma bilateral, o sea, que es de los 2 ojos. Un pingüino joven que producto de su condición se le dificulta alimentarse de manera natural y por ende volver a su hábitat se torna una misión prácticamente suicida. Por eso permanecerá al cuidado de un centro de rehabilitación donde velen por su resguardo. Al menos le salvaron la vida. Hoy se cumplieron 2 años desde que la ciudad china de Wuhan entró en cuarentena por una entonces desconocida enfermedad respiratoria. Hoy ya son más de 350 millones las personas que en el mundo se han visto afectadas por el COVID-19. Un virus de Wuhan, virus que ha provocado hasta el momento 54 muertes entre los casi 1.300 contagiados y diagnosticados en China. Un desastre sanitario que mantiene en alerta al mundo por su rápida propagación. Fue el 23 de enero de 2020 que la cuarentena, las mascarillas y el alcohol gel marcaron la vida de 11 millones de personas en la ciudad de Wuhan, en China. Días después de la detección de la secuencia del virus que provocaba el COVID-19, sus calles quedaron vacías, mientras los hospitales no daban abasto con la alta exigencia de camas y respiradores. Hoy aún buscan respuestas. Shanghai escribió una carta al presidente Xi Jinping pidiendo una compensación y una investigación sobre la muerte de su padre en enero de 2020. Hago un llamado a todas las personas afectadas por el coronavirus a defender una investigación justa, genuina e independiente sobre el origen del virus. Aún se desconoce su procedencia y mientras la OMS no saca conclusiones relevantes de sus estudios, muchos insisten en que inició en un mercado en Wuhan. Aunque la difusión de información estuvo restringida, los médicos chinos que advertían de la enfermedad fueron obligados a mantener silencio, al igual que los periodistas. Una de ellas, Zhang San, está en la cárcel con una condena de 4 años por generar alarma pública. 76 días estuvieron bajo una estricta cuarentena, desplazando a las personas en situación de calle, los pacientes con otras enfermedades y los ancianos fuera de la prioridad pública. Por lo mismo, un grupo de voluntarios ayudó a estas personas y a 2 años estrenaron un documental llamado Wuhan, estoy aquí. ¿Por qué Wuhan pudo superar esto? Por la ayuda del gobierno, pero también por la contribución de miles de voluntarios. Ahora China está en medio de una estrategia de cero COVID, presentando tasas bajas de contagio que les permite llevar una vida sin restricciones sanitarias. Situación que, según los expertos, dificulta la creación de anticuerpos por no exponerse al virus. En menos de 2 semanas tendrán un nuevo desafío: mantener al país libre de coronavirus mientras llegan las delegaciones extranjeras a los Juegos Olímpicos de Invierno. Crónicas del domingo. Hay crímenes que han conmocionado a nuestro país y que, aunque han sido cometidos en distintas épocas y sus móviles son muy diferentes, comparten un factor común: un testigo que de manera silenciosa ha permitido recopilar antecedentes y pistas cruciales para llegar a descubrir la verdad. ¿Qué son y cuál es su rol en estos homicidios? Los detalles en esta crónica del domingo del periodista Alejandro Meneses. Quienes investigan los homicidios coinciden en que no existe el crimen perfecto.
Es en este sector del noviciado donde fue encontrado el vehículo Datsun 150Y, el taxi, que aportaría datos trascendentales. Hoy conoceremos a un desconocido pero relevante testimonio en la escena del crimen. ¿Qué tan importante y relevante puede llegar a ser este testigo silencioso? Fierros que pueden almacenar información trascendental en el esclarecimiento de un asesinato. Estamos en presencia de residuos de sangre. Hasta aquí llegó la camioneta roja doble tracción Ford F-150, conducida por Italo Noli. Aquella jornada se convirtió por algunas horas en el criminal más buscado de Chile, tras evadir su arresto en un control policial, percutando 16 tiros en contra del subcomisario Morales y 10 disparos contra la subinspectora Gallardo, todos por la espalda. Sin lugar a duda que en este lugar comienza la historia trágica del vehículo de la camioneta roja que estamos intentando encontrar. Gilberto Loch es prefecto general en retiro de la PDI. Durante 35 años ejerce como policía, encabezando la Brigada de Homicidios a nivel nacional. Es especialista en criminalística y director del Centro de Estudios Históricos Forenses, que busca rescatar del olvido el patrimonio histórico en la investigación científica de los delitos. La historia delictual o criminal de un país también es parte de la historia. Es parte de lo que somos, lo que hemos sido como personas, como sociedad. En otros países, los registros históricos del ámbito delictual, criminal, bueno, son guardados y hay numerosos ejemplos de museos del mundo que son visitados asiduamente por la gente porque le interesa conocer cómo ocurrieron los grandes casos, los grandes crímenes de la historia de Chile. Bueno, la camioneta roja que estamos buscando es un testigo silencioso de uno de los crímenes más crueles y despiadados que ocurrió en nuestra historia policial. Tras llegar a su departamento en busca de armamento y dinero, Italo Noli vuelve a huir en su camioneta, registrándose en el camino una serie de enfrentamientos. Italo disparó desde arriba de la camioneta, en movimiento, y directamente utilizó además este vehículo como para intentar atropellarlo y lograr seguir huyendo. Señora, le hago una consulta. ¿Usted vive acá? Sí. Mire, yo soy historiador. Nosotros estamos viendo un tema andamos buscando, queremos saber dónde vivía Italo Noli, un tipo que mató a unos detectives. ¿Usted sabe en qué departamento vivía? ¿Ah? Piso 8. Piso 8. ¿Y qué ventana es? 81. ¿Cuánto? En el 81. Mientras Gilberto busca nuevos antecedentes para llegar a la camioneta en que huyó Italo Noli tras asesinar a los dos detectives, indagamos en otro caso donde un testigo silencioso entrega pistas trascendentales para desacreditar la torcida puesta en escena de un crimen que remece al país. La mañana del 25 de febrero de 1982, Tucapel Jiménez sube a su taxi Datsun 150Y, versión sedán de lujo. El vehículo de patente GPR 700 sale aquella mañana con sus 11.800 kilómetros en el odómetro para otra jornada de trabajo. Pero esta vez no son pasajeros los que se suben pidiendo ser trasladados hacia el sector de Lampa a unos 40 kilómetros de Santiago. Le hicimos saber al señor Jiménez que estaba detenido. En ese momento, y mediante una señal, el suboficial 1 se adelantó en el vehículo Peugeot y se dirigió al lugar donde estaba previsto la eliminación del señor Jiménez, que siempre el señor Jiménez fue manejando su propio auto. Llegado al lugar, una vez que el señor Jiménez se detuvo, yo procedí a dispararle.
5 disparos y 3 cortes en la garganta le quitaron la vida al presidente de la ANEF. El único testigo durante años que entrega información de la escena del crimen y el asesinato es solamente su auto. Y yo, por casualidad de la vida, me correspondió estar presente en este lugar, no siendo parte de la Brigada de Homicidio en ese tiempo y siendo un joven detective que quiso, que de forma fortuita, integró el equipo de huella que vino a periciar el cadáver. Es en este sector del noviciado donde fue encontrado el vehículo Datsun 150Y, el taxi, que aportaría datos trascendentales, evidencias e indicios que posteriormente permitirían aclarar el crimen de Tucapel Jiménez. La causa queda caratulada por el 18º juzgado del crimen como un robo con homicidio, lo que la prensa informa profusamente en aquella época. Pero van surgiendo indicios, pistas y evidencias que dicen lo contrario a través del único testigo silencioso del crimen, el Datsun 150Y del 81. Dentro de la inspección ocular del lugar, llamó la atención la presencia de señales de registro. Desorden, ¿ya? Que era significativo de un posible robo a un taxista, cosa que era habitual en esa época. La guantera abierta. Había guantera abierta, había señales de rastreo, de registro, papeles sueltos en el piso. Entonces eso también llamó la atención y que, en mi opinión personal, era sinónimo de una simulación, ¿ya? Para querer hacer pasar este asesinato por un robo de un taxista. La inspección del habitáculo del vehículo permite incorporar en el expediente los antecedentes que luego ayudarán a entender lo ocurrido aquella mañana. Se consigna que el cuerpo yace de oriente a poniente, de cúbito lateral derecho sobre los asientos delanteros con la cabeza apoyada sobre el borde externo del asiento del lado derecho. El vehículo tenía mucha presencia de sangre y que daba cuenta de que el asesinato fue causado con la víctima al volante. O sea, el autor de este delito lo acometió por la espalda, le cercenó el cuello y luego le disparó en un par de oportunidades para asegurar su muerte, digamos. Las puertas estaban cerradas, pero sin seguro, con los vidrios de las ventanillas subidos. En el interior nunca aparecen las llaves. La palanca de cambios está puesta en la tercera marcha. En el cenicero hay 70 pesos en monedas y en el lado derecho del tablero se detecta la falta de un cable de conexión al taxímetro. En el piso, un estuche con lentes ópticos y 2 lápices de pasta. El reposacabezas del respaldo del conductor queda sobre el asiento trasero derecho. Antecedentes con información muy valiosa para los investigadores. Un auto, como usted lo dice, es un héroe, es un testigo silencioso. Fue un protagonista relevante que, sin decir nada, estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Y por cierto, gracias al trabajo pericial que hizo la policía en su momento, permitió que esta verdad, que fue muy difícil de encontrar, en definitiva, muchos años después, se pudiera aclarar. Y los responsables de este asesinato fueran condenados por la justicia. Luego de 17 años de diversas diligencias, la justicia logra acreditar que el crimen es perpetrado por miembros de la DINE, la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. En octubre del año 2000, el entonces mayor de ejército Carlos Herrera Jiménez confiesa su autoría material en el asesinato de Tucapel Jiménez. Yo era un oficial, un subteniente de 22 años para el 11 de septiembre. Es que estaba imbuido de lo que a mí me decían mis jefes, los eslogans que había en esa época. Yo fui un soldado que cumplió órdenes. Bueno, por fin, luego de más de un año de investigación, hemos logrado encontrar el automóvil Datsun 150Y, donde fue asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez. Una década más tarde, el Centro de Estudios Históricos Forenses ubica el taxi Datsun 150Y, donde es asesinado Tucapel Jiménez. Cuando iniciamos las operaciones, las tareas de recuperación histórica,
tras muchos años, el año 2012, con la cooperación de los aspirantes a la Escuela de Investigaciones, mediante una actividad histórica académica. Ahí estaba abandonado, estaba en muy malas condiciones, está pintado de color azul, y este vehículo fue recuperado y fue entregado como donación patrimonial criminológica a la Escuela de Investigación. Acompañado de efectivos de la Policía Civil y uniformada, el ministro en visita, Guillermo Navas, revivió paso a paso las escenas del crimen. Hasta el lugar también fue trasladado el vehículo en que viajaba Jaime Guzmán, el cual fue posteriormente retirado por carabineros una vez concluida la reconstitución. Es este Subaru Legacy del año 91 el que fue trasladado al mismo lugar de los hechos, como un testigo más en la escena del crimen. Fue en esta butaca donde se encontraba el senador Jaime Guzmán al momento de ser atacado por al menos 13 disparos que recibió el vehículo. ¿Cuánto de información, de antecedentes pueden sacar los investigadores para lograr dilucidar un crimen? ¿Qué tan importante y relevante puede llegar a ser este testigo silencioso? Aquí está la presencia de los proyectiles que impactaron en la carrocería del vehículo y que da cuenta que el vehículo, una vez que recibió los primeros ataques, se desplazó rápidamente, ¿eh? Por lo cual estos últimos disparos, estos últimos proyectiles quedaron incrustados en la parte posterior del móvil y varios de ellos también en el parabrisas. Así deja constancia el expediente que establece que el automóvil placa patente DE3090 presenta perforaciones provocadas por impactos de bala en el tapabarro delantero derecho, otros en la puerta de ese costado y en su parte trasera. El parabrisas se halla intacto, en cambio, el vidrio de la puerta delantera está quebrado, quedando restos de vidrios en el asiento delantero que ocupa en ese momento el senador Guzmán. Igualmente, está quebrado el vidrio trasero, del cual quedan solo los restos adheridos a los marcos. Hoy en día la tecnología del ADN se ha desarrollado al más alto nivel. Y muy probablemente, si realizáramos una pericia en este momento, una pericia de ADN, o de búsqueda de residuos biológicos, podríamos eventualmente encontrar algún vestigio de su sangre, que estoy seguro que aún puede permanecer en este lugar. El auto es hoy de propiedad del primo de Jaime Guzmán, quien nos autoriza para tomar registro visual y hacer las pericias en su interior. Si aplicamos en ambiente de oscuridad, aplicamos esta lámpara ultravioleta, la aplicamos sobre la superficie de la butaca donde había sentado el senador, podemos observar numerosos puntos luminosos. ¿Se puede ver, no? Sí, se ve. Hay otro medidor más. Son como estrellitas. Hay otro más. No, hay bastante. Mira, ahí también está lleno. Han pasado más de 30 años desde que Jaime Guzmán fuera baleado en la butaca de su automóvil. Ricardo Palma Salamanca fue condenado a cadena perpetua como autor material del homicidio, pero se fuga de la cárcel en 1996. Raúl Escobar Poblete fue extraditado a Chile en septiembre pasado para enfrentar a la justicia por este crimen. Pese a las 3 décadas transcurridas, el habitáculo de su auto sigue manteniendo evidencias del atentado. Un vehículo como este entrega información relevante, importantísima para poder establecer las circunstancias del delito, cómo se produjo y qué ocurrió después de este. Le hemos aplicado luz ultravioleta a este vehículo y aún existen restos sanguíneos o restos humanos biológicos, ¿ya? Lo cual da cuenta de que la evidencia permanece por mucho tiempo.
Información, antecedentes, evidencias e indicios que pueden marcar la diferencia en la investigación de un homicidio. Finalmente, la Ford F-50 roja, donde muere disparando los policías Italo Noli, se encuentra en poder de sus familiares, quienes no están dispuestos a facilitar la camioneta para fines históricos. Aquí se produce una balacera que, de acuerdo a la evidencia que aparece en el vehículo, Noli recibe 2 impactos de bala en la región craneana y en el tórax, y el vehículo recibe numerosos impactos, principalmente en la estructura frontal. El interior del vehículo estaba lleno de casquillos de bala, incluso humeantes. ¿Por qué es importante entonces rescatar esta camioneta según tu visión histórica? Bueno, no hay que perder de vista que estamos rescatando el patrimonio histórico policial de nuestro país. Los autos, como vimos, pueden convertirse en un relevante testigo silencioso en casos donde el habitáculo de un vehículo puede tener mucho que decir y aportar en las pistas de un crimen. Alejandro Meneses con las crónicas de este domingo. Ponga atención a estas imágenes. Son parte del duro entrenamiento de las fuerzas de élite de la Marina de Taiwán, dado a conocer por las Fuerzas Armadas de ese país. ¿En qué consiste? Mire. Lo llaman el camino al cielo, porque se sufre al máximo para poder obtener el premio mayor. Es la última prueba del curso para llegar a ser miembro de la unidad de patrulla y reconocimiento anfibio, la tropa de élite de la Marina de Taiwán, conocida por sus duras pruebas. De hecho, cuando terminan su último test, lo llenan de lodo para desinfectar las heridas y son oficialmente parte de las fuerzas especiales. Los primeros 3 días son muy agotadores, pero durante los últimos días mejora una vez que tu cuerpo se acostumbra. Pero, por supuesto, debes confiar en tu fuerza de voluntad y determinación. Durante los últimos días de prueba, los postulantes deben soportar largas horas en el mar para aprender a aguantar la respiración y sobrevivir en el agua con los equipos de combate, además de recibir los gritos de sus instructores y los constantes chorros de agua fría con mangueras. La razón principal por la que somos tan duros con ellos es para entrenar su fuerza de voluntad, porque nuestra unidad pertenece a las fuerzas especiales. Es por esto que usamos esos métodos de alta presión e intensidad para obligarlos a alcanzar sus límites. La razón de estos duros entrenamientos es que Taiwán vive en constante amenaza por parte de China continental, que reclama la reunificación de la isla. De hecho, en caso de una guerra, estas fuerzas especiales están preparadas para cruzar el estrecho de Taiwán e infiltrarse sigilosamente desde el mar. No le tengo miedo a la muerte porque amo a mi país, amo a Taiwán. Los instructores dicen que la intención de estos 6 días previos a aprobar el curso no es torturar a los aprendices, sino simular las dificultades que realmente se le podrían presentar en una eventual guerra, como privación de sueño y muchas horas a bajas temperaturas en el mar, para ver quién realmente tiene las capacidades para soportar situaciones extremas. Y comienzan a llegar los cracks de la selección chilena, pensando en Argentina, el partido del próximo jueves en la ciudad de Calama por las clasificatorias rumbo al Mundial. Está el capitán Claudio Bravo, está Gary Medel, está Pablo Galdames. Durante este domingo hubo mucha actividad en el aeropuerto Pudahuel, largo viaje del viejo continente, pero rápidamente tomar otro vuelo para irse a Calama, porque este lunes ya comienzan oficialmente los entrenamientos allá de la ciudad del norte de nuestro país, y uno de nuestros equipos ya se encuentra allá, por cierto. Vamos a saludar de inmediato a Andrés Michel, nuestro enviado especial a Calama, que ya estaba palpitando toda esta previa del partido de Chile frente a Argentina. Andrés, buenas noches, con los detalles, las buenas y las noticias preocupantes también que hay en la selección. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola Fernando, muy buenas noches. Así es, comienza la operación Calama, como muchos le han llamado, porque en un ratito más, a eso de las 11 de la noche, el bus de la selección chilena va a llegar hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Luego, en avión charter, parten hasta acá, hasta Calama, para llegar a eso de la 1 de la mañana y ya comenzar la concentración en un hotel de esta ciudad. Cabe destacar que los entrenamientos ya comenzaron hace unos días con algunos seleccionados del medio local, del ámbito mexicano, también de Argentina y Brasil. Hoy precisamente llegaron hasta Chile parte de la avanzada europea, como es Claudio Bravo, Gary Medel, Pablo Galdames, y también, como bien lo mencionabas tú, se encienden las alarmas. Deberían salir algún comunicado de prensa informando lo que está pasando con la situación médica, por ejemplo, del defensor del Watford, Francisco Sierra Alta, que al parecer no llegaría hasta Calama para disputar el partido frente a Argentina. Misma situación a confirmar, eso sí, de Mauricio Isla, que desde Brasil llegan las informaciones que una lesión dejaría fuera a Mauricio Isla, al menos del partido frente a Argentina de este próximo 27 de enero a disputarse aquí en el Estadio Zorros del Desierto. Nosotros con nuestra compañera Claudia Roja estuvimos recorriendo la ciudad, comenzamos a ver algo de ambiente ya aquí en la ciudad minera de Calama. Han llegado un par de hinchas también que nos han preguntado a qué hora llega la selección chilena, así que muy atenta a toda la gente aquí en Calama respecto del arribo de la selección, de lo que va a ser el itinerario. Mañana, 19 horas, en el Estadio Zorros del Desierto va a ser la primera práctica en suelo minero con parte de la avanzada, donde también se espera que sea el primer entrenamiento de Alexis Sánchez, que debería llegar este lunes por la mañana para luego integrarse a los trabajos de Martín Lazarte. Y de todos estos seleccionados que ya han llegado, hay nota que es realizada por nuestro compañero Diego Mora. El primero en asomar fue Claudio Bravo, se tomó una selfie con maleta en mano, se dispuso a buscar la salida. Más atrás lo siguió Pablo Galdames y el pitbull Gary Medel, que tras haber superado el COVID-19 ya está en nuestro país para jugar por clasificatorias. Llegaron silentes con la concentración al máximo para una semana intensa de trabajo. Nos vemos mañana, chiquillos. ¿Te puedo ir unas fotos, Claudio? Cuidado, hombre. Así se va completando el equipo de Machete, que ya piensa en cómo derrotar a Argentina, que vendrá sin Lionel Messi pero con un equipo plagado de estrellas. Ese plan que buscará dejar los 3 puntos en Calama, que recibirá la Roja con los brazos abiertos. Lo del cuerpo técnico, con los entrenamientos que están preparando, estamos apuntando bien para prepararnos también para lo que va a ser Calama. Será la primera vez que la Roja jugará eliminatorias fuera de Santiago y el Zorro del Desierto de Calama tendrá el privilegio de recibir a la generación dorada, que poco a poco se arma para conseguir un cupo al Mundial. Esperamos que los jugadores lleguen en buenas condiciones a Calama para enfrentar este primer partido. Con Bravo y Gary ya en suelo nacional, las caras más conocidas del equipo de todos se unen al trabajo. Desde este lunes debería estar todo el equipo en el norte preparando el duelo entre los trasandinos. Mucha confianza y muy tranquilo para afrontar estos partidos que vienen. En la calma y tranquilidad de Paulo Díaz, pero también del plantel completo. Quedan 4 fechas decisivas, pero la mente está puesta en ganar el equipo de Scaloni para soñar con Qatar 2022. Para eso Lazarte tendrá 3 días de trabajo con la nómina completa. Para poder empezar ya a planificar y programar todo el trabajo que va a ser el partido de Argentina el día 27. Machete confía en el buen momento de Alexis en el Inter, la capacidad goleadora de Ben, la experiencia de la generación dorada para soñar con un cupo en la cita planetaria. Ahí estaba entonces la nota con los jugadores, los seleccionados que ya han arribado hasta Chile y que en unas horitas más las vamos a tener aquí ya en Calama para comenzar esta concentración y ya, como ya lo mencionaba anteriormente, mañana a eso de las 19 horas tener el primer entrenamiento en el Estadio Zorros del Desierto, aquí con los 2.260 metros sobre el nivel del mar. La altura que también va a servir para preparar tanto el partido con Argentina y también el partido ante Bolivia de esta doble fecha clasificatoria, Fernando. Perfecto, Andrés, gracias por el informe con esa nota de preocupación, incertidumbre respecto a qué pasa con
Sierra Alta, las dudas respecto de Mauricio Isla, ¿no?, que provienen de Brasil, esas informaciones que se habría lesionado en un entrenamiento, está en duda para el duelo del próximo jueves. Buenas noches, Andrés. Por supuesto, estaremos toda la semana siguiendo la preparación de la selección chilena. Seguimos con goles internacionales. Yo sé que usted está esperando qué pasó con la Supercopa de Chile, victoria de Colo-Colo. Pero primero vamos a revisar lo que pasó en el fútbol internacional. El triunfo del Chelsea frente al Tottenham, nueva fecha de la Liga Premier de Inglaterra, fecha 23. Y acá está el 1-0 de Ziyech. Ahí está, minuto 47 para el Chelsea, la apertura de la cuenta, golazo, golazo. Para verlo de una y otra vez en la apertura de la cuenta en esta victoria del Chelsea. Thiago Silva ponía el segundo a 0. Recordemos que el Chelsea está tercero en la tabla con 47 puntos. El Tottenham se queda séptimo con 36 unidades. La reiteración de la segunda cifra de esta victoria del Chelsea. Duelo de equipos londinenses. Y viajamos a España, donde el Real Madrid apenas empató 2-2 frente al Elche en el estadio Concepción entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Ganó Colo-Colo. Hablamos de eso después del corte. Vamos y volvemos. Estamos viendo 24 horas Central. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos, por supuesto, en este bloque deportivo. Ahora sí, a hablar de lo que pasó en la final de la Supercopa de Chile. ¿Por qué hice festejo a medias? Colo-Colo ganó 2-0, legítimamente dentro de la cancha. Pero una vez más, el espectáculo deportivo ha sido manchado por situaciones extrafutbolísticas, por incidentes que ocurrieron en la tribuna con enfrentamientos entre delincuentes, porque la verdad no cabe otro calificativo. Tuvieron el partido suspendido prácticamente media hora. Tuvo que ingresar las fuerzas especiales de Carabineros. Los jugadores tuvieron que ingresar a los vestuarios para ver si se tranquilizaba la situación. Y esto es una cuestión de nunca acabar, de nunca acabar. En lo futbolístico, Colo-Colo gana el partido 2-0, yo les digo, con absoluta justicia. 2-0, un partido en donde estuvo prácticamente la mayor cantidad de goles a su favor. Y la apertura de la cuenta fue en el minuto 52, el minuto 61, tras un grueso error del portero de Católica, Pérez. Lo aprovechó todo Leonardo Gil y así Colo-Colo manejó la diferencia, que finalmente fue ratificada en el minuto 90 a través de Carlos Villanueva. Colo-Colo que consigue su tercera Supercopa. Ya la había ganado en el campeonato pasado a la Católica en la segunda rueda. Vuelve a mantener y demostrar su superioridad futbolística en este partido, que es el puntapié inicial de la temporada 2022 del campeonato. Lamentablemente, con esta situación que ocurrió en las tribunas y que fue criticada, fíjense ustedes, por el presidente electo, por Gabriel Boric, que hincha de la Universidad Católica y que estaba siguiendo el partido. Los quiero invitar a escuchar y ver las declaraciones del presidente electo, que se refirió a esto en una actividad esta tarde cuando se estaban produciendo los incidentes allá en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Condenar lo que está pasando en Conce ahora, que los que van a hacer destrozos al estadio no son hinchas, le arruinan a todos los que queremos ver fútbol lo que están haciendo ahora, y eso no podemos seguir tolerando. Muchas gracias. La imagen y la declaración del presidente electo Gabriel Boric refiriéndose a los incidentes ocurridos lamentablemente y que empañaron la fiesta deportiva, futbolística, con esta victoria 2-0 de Colo-Colo, que es el supercampeón del fútbol chileno en la Supercopa, derrotando a la Universidad Católica. Hasta acá 24 horas deportes, pero por supuesto, sigue las noticias después del corte. Ya volvemos con 24 horas Central. Con el auspicio de Claro Empresa. Estamos de vuelta en las noticias para contarles una increíble historia de recuperación. Noelia Tavilo puso a cargar su celular en un enchufe que estaba malo y despertó 3 meses después con el 70% de su cuerpo quemado.
Tuvo que aprender a hablar, a caminar y a aceptarse con una apariencia totalmente distinta y a sortear una serie de obstáculos con los que se ha encontrado en el camino. Su historia de recuperación ha sido admirable y hoy lucha para que personas como papás. Y veo como en la puerta del umbral hay mamá. No se acordaba de nada, pero ese enchufe malo fue el inicio de un voraz incendio. Estuvo 4 horas durmiendo en medio de las llamas hasta que su mamá le fue a apagar la luz. Abro la puerta y me siento todas las llamas encima de entrar. Y gritaba yo, Noelia, sale, y nada, ni una respuesta de nada. Y en ese contexto yo trato de ir a sacarla y me doy cuenta que me empiezo a quemar yo también. Tuve como 8 horas ahí y no me encontraba. Y los bomberos le dijeron de una, oiga, si había alguien en esa pieza, ya no está acá. No puede ser que una persona sobreviva a tanto fuego, calor y además todos los químicos que se utilizan para apagar el fuego. Su padre nunca perdió las esperanzas de encontrarla. Un descuido, se agachadito, todo por entre medio del humo, se metió y la encontró en el suelo, a la orilla de la cama, pegada a la pared. Entonces aquí yo pesqué la cuestión y lo tiré, porque esto me protegió cuando entré la puerta. Un carabinero le dio primeros auxilios, la trasladaron a la posta central que daba solo una cama desocupada. Un cupo. Ese yo creo que fue uno de los grandes milagros del momento. Se quemó el 70% de su cuerpo y el 40% de las vías respiratorias. Tuvo múltiples paros, estuvo 3 meses en coma. Y yo la veo y yo no sabía si era la Noelia o no era. Ella estaba entera envuelta en cosas y fue terrorífico. Fue terrorífico verla, a pesar de que me habían preparado que podía pasar esto y de repente no le veía una orejita, de repente un ojo. Salía con el corazón destrozado. Pasaron meses hasta que se vio al espejo por primera vez. Hay que enfrentarlo y tengo 34 años, en ese momento tenía 32, 31. O sea, mínimo me queda la mitad de mi vida por vivir, o sea. Y de verdad esto es una mirada que hay que tener desde otra perspectiva. Hizo todo para rehabilitarse y retomar su vida lo antes posible. Y eso a mí me impresiona hasta el día de hoy. Y siempre he tenido una actitud positiva, una actitud constructiva, propositiva y nunca he bajado los brazos. Noelia trabaja, hace deporte, disfruta esta nueva oportunidad que le regaló la vida. Que ella se desempeña, todas las pegas que se le piden siempre son para ayer. Digo así como, pucha, si no fuera porque ya llegué a este mundo de Gran Quemado, todas estas cosas que yo hoy día veo y veo evoluciones y que las voy subiendo a mi Instagram para que la gente vea cómo va evolucionando y que si ellos ponen de sí, un poquito de sí, tu calidad de vida mejora. Por esa entereza, los médicos le piden a Noelia que ayude a otros pacientes que se niegan a aceptar su nueva imagen. Evidentemente que su testimonio para el paciente tiene un valor absolutamente diferente al que pueda darle cualquiera de nosotros. Lo que nosotros buscamos con esto es poder volver un poco a reactivar a ese quemado que se margina de la sociedad
que se margina porque se siente discriminado visualmente. Y en estos 3 años, Noelia se ha dado cuenta que la discriminación no solo es visual. En materia de rehabilitación, la canasta GES cubre kinesiología y fonoaudiología, pero no cirugías reconstructivas. Son consideradas estéticas. La falta de toda esta parte de la nariz hoy a mí me causa problemas respiratorios todos los días porque es la vía directa hacia los pulmones. Pero hay muchos que le amputan las piernas, los pies, los brazos, que yo pude haber sido una de esas y no te cubre una prótesis. Son pacientes que van a requerir un apoyo de rehabilitación probablemente prolongada. Muchos de ellos quizás toda su vida van a necesitar algún tipo de apoyo psicológico, rehabilitación, cirugías reconstructivas en secuelas. No es el único obstáculo con el que se ha encontrado, como se le quemó su carnet de identidad. Cuenta que fue a 4 oficinas a pedir que le sacaran uno. Solo logró que le reimprimieran el que tenía, pero con vigencia de 1 año. Constantemente la cara de un gran quemado va evolucionando. Y ellos me decían, respuesta fácil, es que no te podemos sacar un carnet de identidad todos los meses. Y yo, ¿qué es una reimpresión de mi carnet de identidad? No, es que ya llegaste al límite de la reimpresión. No me importa, pero yo necesito tener una cédula de identidad porque yo necesito hacer mis trámites. Desde el registro civil lamentaron los inconvenientes sufridos por Noelia y se comprometieron a darle atención preferente para que pueda sacar un carnet nuevo. Adicionalmente harán un protocolo que se enviará a las oficinas para que un hecho así no se repita. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que tal como se evalúan cada 3 años las nuevas patologías GES, evaluarán la incorporación de las cirugías reconstructivas para gran quemado. Noelia cree que el accidente que sufrió fue una oportunidad que le dio la vida para poder conocer este mundo que era tan ajeno a ella y sentir que con su actitud, con sus ideas, puede aportar a la rehabilitación de cientos de pacientes. Una inspiradora historia de recuperación y de fuerza de Noelia Tavilo. Este domingo la Democracia Cristiana efectuó la votación para elegir a la mesa directiva de la colectividad. Sin embargo, ninguno de los candidatos obtuvo los votos necesarios por lo que habrá segunda vuelta. En los comicios internos de la colectividad había 3 listas en juego. Una encabezada por la diputada Joana Pérez, otra liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Del Pin, y la tercera por el ex vicepresidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Diego Calderón. Tras el cierre de las mesas, con un universo de cerca de 10.000 votos, la DC indicó que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de las preferencias, por lo que habrá segunda vuelta. A esta instancia pasaron Pérez y Del Pin, quienes, de acuerdo a los conteos, alcanzaron un 42% de los sufragios, dejando en el camino a Calderón. La fecha del balotaje deberá ser decidida por la mesa directiva y el Tribunal Supremo del partido, y quien se imponga sucederá como líder de la Democracia Cristiana a Carmen Frey. Y un nuevo incendio forestal mantiene en alerta roja a los equipos de emergencia en Valparaíso. El incendio en el sector El Faro de Laguna Verde ha arrasado con 6 hectáreas de bosques y pastizales. Hasta ahora se reportan una casa, una bodega y un vehículo destruidos por el fuego. Además, Bomberos evitó la propagación de las llamas a 30 viviendas del lugar afectado, las que debieron ser evacuadas. Las autoridades informaron de la detención de un hombre de 43 años, sindicado como el presunto responsable del origen del incendio, quien en su casa habría iniciado una quema no autorizada de vegetación. La ONEMI mantenía la alerta roja por las altas temperaturas y el viento reinantes en el lugar. Sin duda, las mascotas se están empoderando en todo el mundo, tanto así que en España pasaron a ser sujetos de derecho para la legislación. Y desde ahora, cuando una pareja se divorcia, el juez decidirá sobre la tuición del animal, pensando en lo mejor para su bienestar. Pero no es el único país que presenta avances en la materia. ¿Hola? Cuidado, parecen estar peleando estos perritos. A ver. Esa hace ese sonido cuando quiere jugar. Pero es solo un momento de esparcimiento que viven estas mujeres españolas con sus antiguamente llamadas cosas. Sí, cosas peludas.
porque así consideraba la legislación ibérica a las mascotas. Creo que lo más importante es la modificación del régimen jurídico. Pero se han dado pasos, dice la abogada, pues en España la ley ya no les considera de esa forma. Al dejar de tener la consideración de cosa y tener la consideración jurídica de ser dotado de sensibilidad. Y hay más. Un estudio de una universidad en Budapest muestra que los perros pueden hasta distinguir entre distintos idiomas. ¿Vamos al parque, Cucu? ¿Do you want to go to the park? En este estudio mostramos a los perros extractos de la historia del Principito en 2 idiomas, en húngaro y en español. Y los resultados del estudio en Hungría fueron tan llamativos como ver un elefante dentro de una boa, pues los perros hicieron la distinción. Así que esta es la primera vez que vemos en un cerebro no humano la capacidad de distinguir entre idiomas. Son inteligentes, nos muestran mascotas aquí en Chile también y son parte para muchos de la verdadera familia, la más cercana y con un estatus de verdad relevante. Vamos siempre a la playa con él, al parque. Salimos a correr con él en bicicleta, también trotamos con él y en la casa es indispensable, es parte de la familia. Es nuestro hijo, por así decirlo. Nos cuenta la mamá del pequeño Lucas Bailey, que 3 años cumplió hace no mucho, como muestran las fotos de su propio Instagram. Entendí que es un ser vivo, que igual siente, que igual entiende, que igual ama. Realidad bastante naturalizada, que hasta ha permitido a un pequeño madrileño tener un hermanito, dice él. Yo tuve a mi perra porque quería yo un hermano, pero no pude porque mi madre ya no podía porque ya era bastante más mayor y entonces hice una engañuza y le dije al final un perro. Pues le resultó la engañuza. No obstante, todo esto genera un llamado de alerta a ojos del jefe de la Iglesia Católica. La gente no quiere tener hijos, o solo uno y nada más. Pero tienen 2 perros, 2 gatos. Sí, los gatos y los perros toman el lugar de los hijos. Dice el Papa, en alusión a este modo de vida que ha puesto a las mascotas en ese sitial que solían ocupar hijos humanos y que precisamente hoy día da un paso más allá en España. Hasta ahora, en los juzgados, en los casos de separación y divorcio, estábamos hablando siempre de un criterio de propiedad para poder determinar una custodia compartida. A partir de ahora, con la reforma, el juez tiene que determinar con cuál de los miembros de la pareja va a estar mejor y esa determinación será en base al bienestar del animal. Gran logro en España que se suma a casos como el de Francia, con una legislación estricta que hoy impide incluso la venta de mascotas en tiendas, solo a menos que se trate de un animal rescatado. Cosas que desde este rincón del mundo se valoran aquí en Chile. Pero el animalito ahora va al colegio. Entonces pasa el bus de los niños y pasa el bus del perro. Y es la que requieren estos perros empoderados, en Europa y también en Chile, listos para continuar enamorando a sus familias y seguir avanzando, por lo que se ve hasta como sujetos de derecho en legislaciones del mundo. ...24horas.cl. Atención, porque la Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, realizó este domingo un balance sobre la situación de los incendios forestales en el país, informando de 36 siniestros a nivel nacional y 6 comunas que se encuentran en alerta roja. Todo el detalle lo puede encontrar, obviamente, en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejo cordialmente invitados a disfrutar de un nuevo capítulo de Estado Nacional, que en unos minutos más con nuestro panel analizaremos el gabinete de Gabriel Boric y sus principales desafíos, y tendremos también en nuestro estudio a uno de los personajes claves de ese nuevo gabinete, el futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Así que los espero en unos minutos más. Muchas gracias. Con el auspicio de Claro Empresas, Pisos y Pinturas, Autopia.cl y Lucafé e Viví la Vita.
Hemos presentado 24 horas Central.